esta mañana y te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Gracias, gracias. Sigue obrando en nuestras vidas en esta mañana, mañana especial, mañana de santa comunión, mañana de profundidad en ti, Señor. Venimos a entregarnos, a rendirnos, a darte nuevamente nuestra vida a ti, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Gracias a los hermanos que nos han precedido en la adoración, a los músicos. Gracias. Qué bueno es contar con un equipo de hermanos en la alabanza, en la adoración. Y qué bueno es tener ese gozo de saber que como iglesia vamos tornándonos ministerio. Sabe que hay un paso de una iglesia en un sentido, iglesia digo comunidad congregacional, ¿no? Y ministerio es cuando hay muchos ministerios dentro del cuerpo de Cristo para ministrar, valga la redundancia, aún al cuerpo de Cristo. Y esto es bueno, ¿no? Al cuerpo de Cristo, que es el cuerpo internacional. Amén. El cuerpo de Cristo no es solamente Alit, no es solamente nuestra comunidad, en este caso, no es solamente Ortiz de Zárate, no es solamente cualquiera de las iglesias, nunca puede representar todo el cuerpo. Amén. El cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor, que está en todo lugar donde se invoca el señorío de Cristo. No solamente que se habla de Dios, sino que se invoca el señorío de Cristo. Jesús dijo, donde hay dos o tres reunidos, ¿en qué nombre? En el nombre de Él. Amén. En mi nombre, yo, ahí está la promesa, yo estaré ahí presente. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos profundamente, como decíamos hace un instante, a los hermanos que están saliendo de distintas situaciones, como todos enfrentamos, porque quiero hablarles justamente de algo que Martín dijo en parte, y también escuché, justo confirmó la palabra, de la palabrita crisis quiero hablar en esta mañana. Crisis, ¿qué es la crisis? Todos los creyentes enfrentamos crisis, pero podemos decir, como decíamos esta mañana, gracias Señor porque tú me has restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Gracias Señor porque tú me has restaurado. Tú eres mi restauración. Amén. Tenemos la garantía, así como sabemos que vivimos crisis, ¿sí? Y ahora vamos a definir bien a qué me refiero. También tenemos la garantía de que el Señor está para asistirnos, ayudarnos a superar esas crisis. Es más, en la vida, la misma vida natural, la vida biológica, ¿sí? También entra en crisis. Es decir, nuestra vida siempre es parte del desarrollo de nuestras vidas. Claro, hay distintos tipos de crisis. Crisis que podríamos decir, como decíamos recién, biológica, el cuerpo, ¿sí? El cuerpo entra en crisis, ¿sí? Por más que uno, se cuide, que está muy bien, pero hay crisis de desarrollo del cuerpo. También hay crisis en el ámbito social, las relaciones, las cuestiones de las relaciones a veces entran en crisis, ¿no? Y una crisis tiene dos efectos importantes, que es importante que nosotros en esta mañana lo aprendamos en la reflexión bíblica. Que la crisis te puede dar un gran impulso hacia adelante, pero también si no la sabes tratar, puede afectarte mucho más de lo que en un sentido para lo cual está diseñada. Amén. Está diseñada la crisis. No es que Dios en un sentido motiva el mal, en un sentido bajo ningún criterio bíblicamente podemos decir que Dios me hizo mal. Nunca podemos decir eso. Podemos decir, pasé un mal momento, tomé algunas decisiones equivocadas, o quizás directamente algo ocurrió, porque también existe la crisis ocasional, que es esa crisis que no la esperamos, que es contra natura. Un accidente, una situación dramática en la vida, claro,
cualquiera nos ocurre y nos puede ocurrir, esto es así, por eso hablamos con mucho respeto sobre el tema de la crisis, ¿sí? Y no lo hablamos para señalar que el otro esté en crisis, o si está en crisis o si no está en crisis. No somos nadie para nosotros juzgar si una persona está pasando una crisis. De hecho, nosotros mismos pasamos permanentemente crisis, en alguna u otra medida. Está la crisis también psicológica. Esa crisis es también que se da mucho en estados depresivos, en estados de salud mental. Hoy en día se llama así. Sabe que en el materno, a mí me sorprendió, pero es así, hay un departamento que es el departamento de salud mental, pero no es para las personas grandes, porque es el materno, pero tampoco es para pensar que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de una situación de desorden mental. Por favor, el concepto de salud mental ha cambiado bajo la nueva ley y ahora estamos hablando de que salud mental tiene que ver con lo psicológico de nuestro ser y tenemos que aceptarlo como tal. Ya no quedan tantos conceptos pastorales que dicen, no, la psicología, no, eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo porque estamos hablando de salud. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Dios es un Dios de salud y de sanidad. Amén. Las hermanas lo saben bien estos conceptos, que lo han estado escuchando. Pero está esa crisis. Está la crisis del desarrollo de las edades. Cuando uno es niño, tiene ciertas crisis, ciertas etapas. Las etapas de la vida, ustedes saben que la vida no se da así. Y ya está, ya sabes todo, ya conoces todo, ya sos un... No, la vida se da en desarrollo. Y al darse el desarrollo, hay distintas etapas que producen y que se instalan, o sea, crecemos a través de la crisis del desarrollo. Es decir, un joven, ¿sí?, al cambiar de la adolescencia, por ejemplo, hacia la madurez diríamos, de juventud, de adolescencia, preadolescencia, adolescencia, juventud o prejuventud en algunos casos, pasa crisis. No va a pasar así nomás como si todo pasaría nomás. Amén. Entonces, es hora de que el pueblo de Dios esté bien preparado para aprender a pasar las crisis de la vida. ¿Qué le parece? ¿Será así o no? ¿Tenemos que predicar esto o no? Claro que sí. Claro, el domingo predicamos sobre Pentecostés y la misión, y que está bárbaro, pero la crisis de la vida es una realidad que nosotros nos lleva, como me ha llevado a mí, que quiero compartirles, me lleva a pensar y a buscar en la Biblia. También hay crisis, déjenme decirle un poquito más. Vamos a ir al texto. Hay crisis sociales, hay crisis en la historia de la humanidad que lograron grandes cambios importantes en la historia de la humanidad. Hay crisis económica. Cuando un sistema económico no funciona, ¿sí?, o funciona de una manera errónea o por manipulaciones o cuestiones hacen que el sistema de alguna manera no funcione y bueno, producen grandes crisis y grandes cantidades de personas también quedan muy afectadas por esas crisis económicas, crisis sociales, crisis en muchos aspectos podemos hablar de crisis, pero lo bueno, hermano, que la palabra de Dios, como hay historia, y por eso es bueno, ¿no? Porque hay historia, hay experiencia, hay guía de Dios en su palabra. Vamos a la historia a buscar esos momentos críticos. Hay comunidades que pasan crisis también, hay iglesias que pasan crisis, claro que sí. Porque la crisis, vuelvo a reiterar, parece todo reiterativo, pero es parte de tu naturaleza y de la vida. El asunto es cómo, con la ayuda del Señor, podemos enfrentarla. Amén. Y esta mañana, o ayer, estos días, me fui al libro de Nehemías. Abra el libro de Nehemías ahí y vean cómo a veces lo hemos predicado, lo hemos enseñado desde la individualidad, desde lo que ocurrió en esas circunstancias. Pero esa es una crisis. Ahí estamos ante un libro que nos va a hablar de la superación de la crisis. Claro, podríamos haber traído
a Elías, podemos haber hablado de Juan el Bautista cuando entra en crisis, podríamos haber hablado de muchos otros personajes bíblicos importantísimos que entraron y que nos comparten sus crisis, pero aquí me gustó, porque esta es una crisis del pueblo de Dios. No es una crisis de los egipcios, es una crisis del pueblo de Dios. Es una crisis que nos lleva justamente a ver la importancia que tiene, cómo si respetamos ciertos principios, ¿sí?, son importantes. Y no solamente que va a haber la mano poderosa de Dios, como lo tuvo, y como lo está, y como lo estará, amén, ayudándonos, diríamos, ayudando en el contexto para que nosotros podamos entender la importancia que tiene justamente el obrar también de mis actitudes en las crisis. Las crisis las superamos también con actitudes y con aprendizajes y con principios bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? Claro. A ver, cuando la mujer entra en un periodo, pasa crisis. Y si el marido no le comprende, esa crisis va a agudizarse. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Y cuando el esposo, que también ahora hemos aprendido que los hombres no somos tan poderosos, sino que también tenemos cambios, ¿sí?, entonces también se producen ciertos aprendizajes que si no lo sabes, se te va a extender la crisis esa. Porque los años vienen, el tiempo también nos plantea ciertas crisis importantes. Ya tiene Nehemías, ahí en el capítulo 2, hay un resumen, capítulo 2, verso 11, y hay algo que ocurre. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Es decir, Dios obra en medio de las crisis. ¿Saben? Ahí el pueblo estaba en crisis. Había una situación, ¿qué pasaba? ¿Los muros dónde estaban? Todos caídos. ¿Las puertas cómo estaban? No había puertas. Había una crisis de seguridad por un lado, pero más que eso, una crisis que tocaba la identidad, porque al no haber un límite en la vida, ¿qué hay? Nada. ¿Sí? El enemigo viene, pisa, cualquiera entra, sale, ¿no? Fíjese, dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón. Acá hay un principio importante. Dios puede poner algo en tu corazón en todos los momentos de la historia. Y para revertir la historia, y para que tu vida, tu familia, tu gente, tu iglesia, tu comunidad, tu barrio, tu ciudad, tu país cambie. Amén. Había puesto algo Dios en el corazón de Nehemías. Dice, para lo que Dios había puesto en el corazón que hiciese en Jerusalén, muy importante eso, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. En ese momento él estaba solo, y salí de noche por la puerta del valle y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego y vi todas las cuestiones, subí de noche, vi toda esta situación. ¿Cómo fue todo aquello, no? Qué bravo que fue todo aquello, y qué penoso todo aquello que vivió. Ya dejamos la individuación de Nehemías, la personal de Nehemías, que es un hermoso testimonio, porque en realidad no somos solo seres individuales. Amén. Y muchas veces tenemos mucha experiencia que Dios es bueno, que Dios es grande, pero también somos seres de relación. ¿Cuántos dicen amén? Somos seres que nos relacionamos. Acá ya estamos viendo al Nehemías que Dios había obrado, pero sin embargo ahora comienza otro
periodo, otro tiempo, otra situación. Y vamos a ver el verso 17. Él le cuenta a sus hermanos, acá está un punto muy importante, verso 17, le dije, ustedes ven, dice esta versión, hay otras versiones que lo dicen aún mejor, ustedes ven pues el mal en que estamos, la crisis que estamos viviendo, ¿no? Ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid, hay una invitación a movernos en la crisis. Venid y edifiquemos. Hermosa. Edifiquemos el muro. En un sentido, Nehemías está diciéndole, no te quedes solo observando que hay crisis. No te quedes mirando, leyendo, o aún, es más, no te quedes que la crisis te pasó por encima, ¿no? Como que, es decir, no te quedes solo aceptando la realidad. Porque muchas veces que nos quedamos en el diagnóstico de la realidad. Uy, ¿cómo está mi familia? En un par de años, si las cosas no cambian, ¿no? A veces sufrimos con esta cuestión, ¿no? Uy, ¿cómo está mi situación laboral? ¡Wow! ¿Cómo está todo? ¡Qué difícil! Pero la vida y el Señor no quiere que nos quedemos solo observando realidades, sino que activemos algo en el mundo espiritual, en nuestras vidas, en nuestras realidades, en nuestras acciones, en nuestra manera de percibir lo que nos rodea. A ver, usted sabe que tiene mucho que ver cómo yo percibo la realidad en la cual estoy inmerso. Y lo penoso de esto es que las crisis, de alguna manera, me quitan un grado de objetividad. Porque cuando hay crisis hay inseguridad, hay temor, nacen otros sentimientos con la crisis. Si no, sería fácil, ¿no? Sería como jugar al ajedrez, muevo una pieza y listo, ya está todo. Pero no es tan así. Así que Nehemías nos está de alguna manera planteando lo importante que es que busquemos en las crisis esa actitud de lograr cambiar las realidades. Amén. Entonces busqué justamente la definición. ¿Y cuándo es crisis? ¿Cuándo es verdaderamente crisis? ¿Y cuándo es algo natural que ocurre y listo, nada más ocurre en un momento y ya está, mañana ya no está? Y es crisis porque va afectando nuestro ánimo, va afectando nuestra percepción, dijimos recién, y no encontramos salida. Porque así se plantea la crisis, como algo que no voy a salir tan fácilmente, que va a ser algo que me va a generar un encierro profundo y grande. Entonces sí tengo que buscar la importancia de entender que necesito tener una mirada más allá de la adaptación. Amén. Tengo que superar la mirada adaptativa, porque la mirada adaptativa de la realidad me hace acomodarme, pero no salir de la crisis. Amén. En estos tiempos, por ejemplo, nos adaptamos. Antes comíamos, voy a hablar de una realidad, ¿no? Antes hacer un asado para 10 era más fácil. Ahora anda a hacer un asado para 10. Si el presupuesto te va a alcanzar, digo, ¿no? Sencillamente, no estoy diciendo nada más. De lo real. Antes teníamos otra manera de movernos, de resolver los asuntos. Rápido planificábamos algo, o antes, o bueno, no nos dábamos cuenta que hay una realidad que nos está apretando. Ahora, hay algo que sorprende en algunos casos, como nosotros los argentinos también tenemos esa capacidad de adaptación, pero cuidado con esa capacidad de adaptación, porque también tenemos que tener una mirada que movilice nuestro corazón, porque hay 3 acciones importantes que tenemos que mover en nuestro corazón para superar la crisis. Primero, es muy importante entender lo que pasó en este libro de Nehemías, que ellos primero se comprometieron a salir.
Amén. Tiene que existir una decisión del corazón de comprometerme a salir de esa crisis. ¿Sí? Pero no condenatoria ni nada, un compromiso de amor y de pensar que puedo salir de esta situación, pero con un compromiso. Punto 1. Hay una palabrita que está ahí por todo el libro de Nehemías que es: ellos se unieron, se comprometieron y salieron adelante. Amén. Gloria a Dios. Y ahí entra una palabrita que usan mucho los sociólogos, se llama resiliencia. Ahora la han escuchado muchísimo. La resiliencia es esa capacidad que tenemos como seres humanos. No estoy hablando solamente del área espiritual, que de hecho nosotros contamos con esa fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres mi fortaleza, decía el salmista permanentemente. Jehová es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es mi ayuda. Pero no quiere decir que no estaba en crisis. Quiere decir que en medio de la crisis Él encontraba la fortaleza en el Señor. Amén. Y el que te va a ayudar a ese compromiso, por poca que fuese tus fuerzas, no creas que tiene que tener muchas fuerzas para salir de la crisis. ¿Sabe por qué le digo? ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a la iglesia en Apocalipsis? Aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. ¿Amén? O la crisis justamente de Job, ¿no? Una crisis grande, tremenda, pero sin embargo, Job no negó nunca que el Señor lo iba a sacar adelante. Y ahí está la gran victoria. 2. Lo segundo que hay en la actitud que tenemos que reivindicar, una palabra muy interesante, reivindicación. ¿Qué es reivindicación? El pueblo se dispuso a hacer los muros, pero lo que tenían que hacer no era solamente hacer un muro, y no es porque no era importante, por favor. Sin embargo, el pueblo está feliz, Nehemías y todo el pueblo, porque ellos iban a reivindicar, que significa poner en alto el honor, poner en alto el honor, poner en alto el nombre de Dios, en este caso, ¿no? Porque Jerusalén con los muros ahí todos derribados, significaba que Dios no había, el pueblo mejor dicho, no había logrado ganar una batalla, una victoria, o que estaba pasando una crisis como estamos hablando. Sin embargo, hay un deseo y hay una oración de Nehemías maravillosa en el capítulo 1 que dice: ayúdanos, Señor, porque deseamos reverenciar tu nombre. Amén. Entonces hay un camino espiritual que podemos tomar en medio de la crisis y decirle: Señor, tengo pocas fuerzas, Señor, no he logrado esto, me falta esto o aquello, pero no me voy a quedar con los brazos caídos y ahí sumido en la crisis, sino que voy a levantar tu nombre en mi casa, en mi familia, con las relaciones, en mi economía. Voy a hacer que tu nombre se levante y sea reivindicado tu honor. Eso es lo que oró Jesús, ¿sabías? ¿Cómo dice el Padre nuestro? Que tu nombre sea exaltado, glorificado y santificado sea tu nombre. ¡Qué maravilloso! Entonces, qué bueno es que aún con tus pocas fuerzas, o yo mismo con mis pocas fuerzas, pueda decir: Señor, no voy a mirar para otro lado en medio de la crisis. No me voy a hacer el distraído o la distraída, lo digo bien, ¿sí? No voy a errar el blanco en este momento, porque son momentos claves, ¿sí? Sino que voy a levantar tu nombre, voy a reivindicar tu nombre. Por eso, cuando Nehemías le dice, ellos contestan todo lo que iba a hacer, todo lo que iba a edificar, ¿sí? Pero ellos dicen la respuesta y ellos dijeron: levantémonos. ¿Qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
sentirte y ser parte. De alguna manera, el tercer punto en lo que es compromiso, reivindicación y sentir y ser parte. Claro, porque si en mi familia yo no soy parte, puedo decir muchas cosas, pero si yo no soy parte, amén. Digo la familia porque es lo más cercano que tenemos, ¿no? La familia es algo íntimo, profundo, que requiere de tu parte. Decís siempre que tenés lado. La familia requiere de tu parte. Requiere de mi parte. Si las crisis familiares las llevamos juntos, ¿cuántos dicen amén? Claro. Las crisis familiares, no culpando, estamos en crisis por vos, ¿viste? Por acá y por otro, rápido nosotros salimos y ¿no? Pero, guarda, cuando hablamos de una crisis como la de la familia, salimos juntos, salimos adelante juntos. Por eso Nehemías se da cuenta que solo no lo va a lograr. Y cuidado, porque las crisis tienen este efecto de que el enemigo las usa también. Es un principio espiritual que está ahí muy enmarcado. Esta mañana muy temprano hablaba sobre esto. Aproveche el enemigo para dividir. Cuidado con las crisis. El enemigo trata de quitarte fuerza. Sabe que el cuerpo, que la unidad, que estar juntos, que comprendernos, ayudarnos, asistirnos, acompañarnos en los distintos procesos, en vez de no entenderlo, en vez de criticarlo. Estoy hablando de la familia, netamente. Busco decir, ¿qué tengo que hacer yo para que salgamos de esta situación? ¿Cómo mejoro mi participación? ¿Cómo mejoro lo mejor que puedo hacer? Tengo una crisis con mi hijo, por ejemplo. Estoy viviendo una crisis de personalidad, de unas situaciones difíciles. Hija o hijo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo alimentando la división, alimentando los conceptos de separación? No. Jesús dijo que una casa dividida no podrá sostenerse. Entonces trataré de trabajar en esa crisis de la mejor manera para ser reconciliador. Amén. Buscaré una solución. Si tengo que cambiar algo, porque a veces la crisis incluye en toda esa situación, ¿no? ¿Qué hago? Me quedo, yo tengo razón, yo lo sé todo, lo conozco, yo ya lo viví. No. Necesito una actitud de cambio y tengo que también hacer ese repacto, ese reacuerdo, que lo tenemos que hacer seguido. No se crea que los reacuerdos son algo que hice allá nosotros vamos a cumplir 40 años, ¿no? Vamos a cumplir algo así, ¿no? No es solamente ese acuerdo ya está, ya lo vivimos. Hemos hecho cientos de acuerdos más para llegar al día de hoy. Y como dijo Martín, tendré que revisar todo aquello que viví y cuando estaba solo, ¿quién me asistió y me ayudó para este presente que tengo que avanzar? Amén. El principio de unidad en las crisis se llama así. El principio de unirnos en las crisis. Unirnos, las crisis están para llevarlas juntos. Cuando la Biblia habla en Gálatas y dice, sobrellevad los unos la carga de los otros, ¿sí? Sobrellevad los unos la carga de los otros. No quiere decir que, yo llevo la carga del otro y me hago responsable de todo lo que él tiene que ser responsable o ella tiene que ser responsable. No figura así. En la Biblia cada uno es responsable. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios nos individualiza en las responsabilidades a cada uno. Ahora, ¿cómo funciona esto de llevar los unos la carga de los otros? Entonces, si la carga que le entrego al Señor es porque, necesito que Él lleve parte de mis cargas. No tengo que esforzarme para cargar una carga que me puede quebrar la columna.
wow, no lleve más carga de la que usted tiene que llevar, cuidando su salud. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo es que funciona llevándose uno la carga de los otros? ¿Quiere decir que yo oro por el otro? No, no quiere decir eso. No quiere decir que yo paso al frente por mi hijo, por mi hija. No, está bien, pasar al frente, recibir de Dios, pero cada uno lleva su propia carga. ¿Sabe cómo se hacía? Cuando llegaba un barco lleno, ¿no? Se hacía algo pesado, sobre todo telajes o algodones y todo lo demás. Se hacía grandísimo. Y para el peso se ponían dos de espalda, dos espaldas. Y ahí juntos caminaban así. Y llevaban, los dos hacían fuerza. ¿Por qué? Porque compartían sus cargas. Pero no quiere decir que se anulaba la responsabilidad. Amén. Entonces, en la vida debo ayudar a llevar las cargas. Primero, las cargas los unos de los otros, porque es así, funciona de esa manera, de esa forma, juntos. Si juntos hacemos la fuerza, rápido vamos mucho más rápido y llegamos a llevar pesadas cargas, pero repartidas las fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Nehemías de alguna manera nos da algunos principios. No solamente nos enseña cómo fueron los muros, no nos enseña solamente cómo trabajaron muy ordenadamente. Usted sabe que estaba la palabra en Esdras era el escriba, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? Y Nehemías hacían una fusión ministerial importante, como tiene que ser en la iglesia. Tiene que ser en la iglesia, tiene que haber fusión espiritual, tiene que haber lo que ¿cómo se llama el canción que le estaban dando la materia? Ensamble. Es una materia, ensamble. Porque la música tiene ensamble, la iglesia tiene que tener ensamble, la familia tiene que tener ensamble. ¿Cuántos dicen amén? Si yo, como se dice hoy comúnmente en política, la brecha la hago más larga, se hace mucho más difícil. A veces es una artimaña política hacer más grande la brecha, porque el dicho divide y reinarás es un dicho mundano, no es bíblico. Jesús dice unidos, Jesús dice juntos, Jesús dice que te pares ahí en tu familia cuando veas que algo no está yendo. Si eres mujer, cuando ves, porque pasa mucho esto, los varones, los hijos varones, ¿sí? Son más de pelearse con el padre, porque es un proceso de desarrollo. No lo tome mal, ¿sí? No es cuestión de personalidades, es un desarrollo que se tiene que dar en el varón, y el que ejerce la autoridad generalmente es el padre, pero guarda, estamos hablando bien. Y también la mujer, también, de alguna manera hay un choque también ahí, a veces, con la mamá. Eso es parte de psicología, ¿no? Los chicos lo saben bien. Porque es importante, porque es cuestión de modelos, porque es cuestión de miradas. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar en unidad. 4:14. Abran por favor el 4:14. Y ahí usted ve el principio. Y esto me tocó profundamente el corazón. Hay una revelación que nos da el libro de Nehemías, entre otras cosas, y que nos ayuda a entender la estrategia. Dios es el Dios de todo. Dios no quiere que dejes nada en el camino. Decirle algo que tenés al lado. Dios no quiere que dejes nada en el camino. No quiere Dios. ¿Sí? Él es el Dios de todo. No solo de todo, de todos. Dice la Biblia, Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos sean salvos por Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Moisés, cuando sale de Egipto, Moisés enfrenta a Faraón. Dios lo manda a enfrentarlo a Faraón. No le dice, no, anda, te va a creer. No, enfrentar a Faraón. Y le dice Dios que se vayan las mujeres
los niños y todos ustedes tienen que salir de Egipto. Esa era la orden divina. Faraón estaba ahí enojadísimo, que no los quería dejar ir, les negociaba Faraón. Una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, pero Moisés dijo todo. Amén. Dios dijo todo. Diga conmigo, Dios dijo todo. Que tiene todos los mejores planes para mí, que tiene todas las mejores bendiciones para mí. Dígalo, dígalo. Tú tienes todo lo mejor para mí, todos los mejores caminos. Tú lo has pensado para mí, Señor. Los mejores planes, mis mejores días, mi mejor vida está en ti, Señor. Claro, este es tu Dios. Amén, este es nuestro Dios. Jesús no oró no dijo Jesús, bueno, si se pierde alguno, que se pierda. No. Jesús no trabajó en esas medidas. Jesús dijo, todos los que me diste los he guardado. ¡Wow! ¿Qué? Todos los que me diste los he guardado y los he cuidado. Y ahora te pido, Padre, que los cuides del mundo. Te pido que no son del mundo. Yo no pido que los saques del mundo. Pido que los guardes. Amén. La bendición de Dios es el todo de Dios para tu vida. Jesús no dio su vida, un poco de su vida. Algunos creen que la vida de Jesús eran esos 3 años de servicio. No. Dios toda su vida, toda su sangre, todo su sacrificio de amor, todo su amor, todo el tiempo necesario los amó. Si estás cansado porque el tiempo pasa, te doy esta palabra. Jesús, dice Juan, que a sus discípulos los amó hasta el fin. ¡Wow! Hasta el fin. Como Jesús sabía todas las cosas, sabía cuál era su hora, ¿sí? Pero dice, sabía y los amó hasta el fin. Gloria a Dios. Nehemías también usa el mismo principio. Fíjese en el 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, mire a todos, les habló a todos. Ahí fue un mensaje, por eso es un mensaje que viene del trono de Dios. No teman delante de ellos, porque había enemigos. Que dijo, no teman delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Gloria a Dios. De estas crisis salimos todos. Amén. De estas situaciones difíciles salimos juntos y todos. Eso está diciendo Nehemías. Sabemos que hay momentos difíciles en la vida, pero quiero animarte esta mañana. Quiero que tu corazón se levante. Quiero que tu espíritu y tu ser más profundo pueda recibir el aliento de vida de la palabra de Dios y levantarte en medio de tus crisis y dificultades. No voy a prometerte o decirte una cosa por otra. Entiendo bien que en la palabra de Dios hay aflicciones difíciles y situaciones difíciles de la vida, y la palabra de Dios nunca nos va a engañar. Dios siempre nos dice la verdad. Por eso tenemos que armarnos de esa actitud y ese pensamiento y decir, Señor, dame tus fuerzas. Necesito tus fuerzas. Necesito tu sanidad. Necesito pararme ante esta situación de una manera distinta. Y necesito salir adelante, porque tú eres bueno y grande en misericordia. Póngase de pie, por favor, que juntos vamos a invocar al Señor en esta mañana. Orar juntos. Tenía mucho más para decirle, pero creo que ya es lo necesario y lo suficiente. Dios hace cosas grandes y maravillosas. Y en tiempo de crisis,
nos restaura y nos fortalece. Ellos salieron adelante, ellos terminaron los muros, y no solo los muros, también arreglaron, repararon las puertas. ¿Por qué las puertas y los muros? Muros, puertas. Muro, puertas. Porque Dios es el Dios que te guarda, que te cuida, que te ayuda en todas las etapas de tu vida. Y no solamente eso, sino que abre oportunidades. Las puertas son oportunidades, recuérdelo. Son oportunidades que Dios te da. Por eso, Dios no quería solo proteger hasta el punto de sobreproteger a Israel. No. Dios quería que Israel enfrente y avance. Y para avanzar, tienen que abrirse puertas que tú mismo tienes que abrir. Amén. A todos los que están empezando un camino nuevo, los bendigo en el nombre de Jesús. A todos los que tienen que hacer cambios, los cambios también traen crisis. Bueno, los bendigo en el nombre de Jesús. Para que esos cambios que hay que hacer, para esas situaciones que se vienen nuevas en la vida, tengan la bendición del Señor. Usted sabe que hay una crisis que se llama la del nido vacío, ¿no? La crisis del nido vacío. Cuando los hijos crecen, ¿no? Se van, y vuelan y se van. Queda un nido, y queda una soledad, una tristeza. Estamos acompañando a Teresa también, porque también son crisis, son situaciones dificilísimas. Yo sé que muchos tienen mucha experiencia y tienen su fortaleza, pero recuerde, en la vida siempre pasamos crisis y Dios no te abandona. Gloria a Dios, gracias Señor. Gracias porque tú no nos dejas solo, como decía Martín en un sentido. Tú siempre estás. Aún cuando nos miramos en el espejo del agua, ahí estás tú también, Señor. Cuando estamos solos por distintas circunstancias, aún cuando nos han dejado solos, es el peor, diríamos, de las situaciones. Ahí viene tu abrazo y nos dice, te saco adelante. Ahí cuando la circunstancia está difícil, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias Señor, bendícenos, ayúdanos como comunidad a superar las crisis. Esta comunidad, como toda comunidad, pasa por crisis, pero vamos hacia adelante sabiendo que tú tienes siempre lo mejor. Aquellos que están pasando crisis laboral, que están, Señor, en necesidades tan importantes en la fuente laboral, bendigo esa vida, esa familia, en el nombre de Jesús, para que tenga las nuevas posibilidades. Crisis de crecimiento. Gloria a Dios. Crisis en la fe, crisis de existencia, crisis que es el espacio que tú nos acompañas, Señor. Gracias. Gloria al Señor. Ore unos minutos más, no se distraiga. Cierre sus ojos, concentre su corazón en el Señor. Él es tu ayuda, comunidad. Él va contigo, Él camina a tu lado. Él está contigo. Gloria a Dios. Ahora ore específicamente por esa crisis que usted está viviendo. Quizás nosotros no conocemos porque es así, pero el Señor sí la conoce. Pídele ahora. Y de acá unos días vas a ver en tu corazón y en tu mente, en tu ser, que esa crisis la superaste por la gracia de Dios. Vas a recibir la fortaleza necesaria, la actitud necesaria, pero es importante que tú hagas tu parte, que yo haga mi parte, que me una más a Cristo, al Señor, y que le diga como le dijo Moisés: yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo. Gloria a Dios. Oh, gracias Señor.
En tu precioso nombre, reciba, 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 reciba del Señor. Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Es su palabra, es viva y es eficaz. Es su palabra. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias.